También agradezco a Dios por lo que voy a grabar en este momento. Algún tiempo atrás comencé a compartir con ustedes acerca de algunos aspectos de mi vida que he querido compartir y que quiero compartir como testimonio de agradecimiento a Dios de la forma en que Él me ha guiado en mi vida y también como un medio a través del cual agradecer a algunas personas. También en estos temas que yo estoy publicando, he estado analizando o tratando acerca de algo de la naturaleza, algo del universo y algunas cosas que tienen que ver eh, con nuestro organismo, con nuestra vida, con el mundo donde vivimos, con nuestro mundo exterior y exterior hablando del cuerpo humano y con el propósito también de reconocer que nosotros existimos porque Dios es el que nos ha creado. Lo que quiero compartir con ustedes ahora es de, acerca de mi vida, acerca de qué manera o qué sucedió en mi vida para que yo fuera al seminario donde estuve estudiando y preparándome para ser pastor y predicar el Evangelio. Eh, Comienzo con lo siguiente. Cuando yo era un adolescente, digo un adolescente porque una persona de 12 a 19 años más o menos está en la etapa de la adolescencia, aunque algunos maduran eh, antes antes de los 19 años. Algunas personas son ya bien maduras, bien conscientes, pero esa es la etapa de la adolescencia. Yo tenía en este tiempo unos 17 años, 16 años finales, ya comenzaba la situación con respecto a mí, 17. Es que yo crecí en un lugar, una zona tabacalera. Desde niño, cuando no estuve eh, dedicándome a otras tareas que no he hablado aquí acerca de cosas que he hecho en mi vida, eh, de- aprendí desde los 7 años a trabajar en el tabaco y estuve trabajando en el tabaco. Todo parecía indicar que lo que yo iba a hacer en mi vida es ser jornalero. Jornalero significa una persona que se ganaba la vida trabajando en los campos de tabaco. Diariamente le pagan a uno un jornal y también en las escogidas de tabaco. Ese iba a ser, o parecía que iba a ser, mi vida, porque no me gustaba ser comerciante. Aunque mi padre quería que yo fuera comerciante, no, no me salía a ser comerciante. Pero como que yo trabajaba en el tabaco, pero no fumaba y enseñaba que no se debía fumar porque el tabaco es dañino, tenía un conflicto interior. ¿Cómo iba a estar yo trabajando para producir tabaco sabiendo que eso es algo que daña a la humanidad y que las personas toman hábitos, vicios con el tabaco? No podía sentirme bien y tenía una lucha interna. Quería salirme de ese mundo. Estudié otras cosas que tenían que ver con contabilidad, me hice contador, pero no pude trabajar en contaduría porque, bueno, no voy a hablar de la historia ahora, pero no pude dar muestras de lo que yo había estudiado porque los expedientes donde constaban mis estudios, que fue un colegio particular, fueron destruidos por el gobierno que quita la educación privada. Un día estaba repasando es que cuando uno una mata de tabaco le salen
unos ramitos con hojas y tallo al lado de la hoja de la planta de tabaco. El tabaco es un, un tallo central. En los tallos salen las hojas, pero donde sale la hoja del tallo salen otras ramitas con otras hojas de tabaco. Eso hay que quitarlo. Esto se llama repasar, quitar los hijos que le salen a las matas de tabaco para que no dañen la calidad de la hoja. Pues un día estaba yo en una finca propiedad de Julio y Tino Bento. Estaba en un campo repasando. Y este pensamiento y otras cosas más que sucedían en ese tiempo de mi vida, que fue una etapa muy difícil, me sentía mal y me detuve en el trabajo. Y así de pie como estaba, con los ojos abiertos, mirando todo lo que estaba alrededor mío, hice una oración a Dios y le dije: Dios mío, ayúdame para que yo pueda salirme de este círculo vicioso que tengo en mi vida. Ayúdame para que yo no tenga que dedicar mi vida a trabajar en el tabaco. Ayúdame. Hice la oración, aquello pasó, pero esa oración la mantuve en mi vida porque mi vida era eso, dejar de trabajar en lo que yo trabajaba, que era el tabaco. Cuando terminé la zafra con los ventos, al frente del campo donde yo estaba trabajando, pasa la carretera central, eh, y divide esta finca de otra finca que quedaba al frente, propiedad de un hombre llamado Diego Portilla. Yo busqué trabajo en esa finca y fui a trabajar allí. Había muchos trabajadores. Este hombre ponía muchos trabajadores para terminar su cosecha pronto, y en una ocasión eh, en que estaba trabajando, y también había otro muchacho llamado Zoilu. No doy el apellido aquí, no quiero darlo, pero su nombre era Zoilu, era testigo de Jehová. Los demás del campo, para tener en qué entretenerse o burlarse de nosotros, vienen y me dicen a mí, y le dicen también al otro muchacho, a Zoilo, le dicen: tú eres adventista, tú eres testigo, pero nosotros ni somos adventistas ni somos testigos. Quisiéramos verlos a ustedes hablando de sus creencias para nosotros elegir si vamos a hacer una cosa o vamos a hacer otra. Ellos lo que estaban buscando es que nosotros entabláramos una disputa, empezáramos a discutir de religión. Yo me di cuenta que esa era la finalidad que buscaban. Zoilo no lo hizo así, pero él entendió que iba a defender su fe y enseguida comenzó a hablar. Me recuerdo las palabras que él dijo. Él dijo estas palabras: las demás religiones hacen de su vientre un Dios. No sucede así con los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no hacen de su vientre un Dios. Nosotros comemos todas las cosas. Eso se decía porque nosotros enseñamos lo que la Biblia enseña, que el puerco es un animal inmundo que no se debe comer. Solo enseguida entró a tema para discutir si es inmundo o no es inmundo el puerco y otros animales que la Biblia dice cuál es su categoría entre cuanto a limpio y sucio. Pues yo lo que dije fue: miren, ustedes lo que quieren es que él y yo empecemos a discutir de religión, no para buscar la verdad de Dios, sino para reírse de nosotros. Yo no voy a hacer eso. Yo voy a seguir trabajando y no voy a discutir ningún aspecto de religión con nadie. Pero si alguno de ustedes tiene interés en conocer la verdad desde este espacio de tiempo, de las 11 que nos daban para almorzar a la 1 de la tarde, cuando comenzábamos a trabajar otra vez, en estas 2 horas
el que tenga interés, acérquese a mí y yo le voy a hacer ver lo que la Biblia dice. Y así se terminó la discusión y aquí se terminó todo. Al momentico había un hombre que se llamaba, un joven, se llamaba Jesús Aguilar. Este Jesús Aguilar era ya un joven, pero estaba casado. Y él se me acerca y me dice, si tú me pruebas a mí por la Biblia que el puerco no se debe comer y que el sábado hay que guardarlo, si tú me lo enseñas, ya yo soy adventista. Le dije, bueno, vamos a quedarnos sin comer y en este tiempo de receso vamos a mi casa, que yo vivía cerca del campo de trabajo y te voy a enseñar ahí por la Biblia. Llegamos a mi casa, agarramos la Biblia y enseguida le enseñé, mira, léelo tú mismo que dice aquí la Biblia acerca de las carnes limpias y no limpias. Y le dije que dice aquí la Biblia acerca del sábado, algunos textos que hablaban del sábado. Y él me dijo, estoy convencido, soy adventista. Al sábado siguiente ya él estaba en la iglesia con su familia y se hizo adventista. Y murió, porque este hombre ya murió, y murió siendo adventista. Pero después de un tiempo que estaba yendo a la iglesia, sucedió algo que su esposa y él se separaron. Más bien la esposa se separó de él y no fue más a la iglesia. Cuando él se quedó solo, entonces empezó a visitar otras iglesias adventistas tratando de encontrar una mujer con la cual casarse y formar otra familia. Así visitó varias iglesias y un día viene a hablar conmigo y me dice, mira, yo estoy visitando la iglesia. Había una iglesia que se llamaba Iglesia de Puerta de Golpes, era un pueblo, o es un pueblo, que hay en la provincia de Pinar del Río, en Cuba. Y me dijo, allí estoy enamorado de una muchacha, pero siempre tiene una amiga al lado y no puedo decirle nada. Me hace falta que tú vayas conmigo y me entretengas a esa amiga para yo hablar con ella y decirle que quiero eh, tener noviazgo con ella, que quiero casarme con ella. Y yo le dije, ok, vamos. Para ir a la iglesia siempre tratábamos de usar la mejor ropa que teníamos. Mi padre tenía un traje que a mí me quedaba bien. Jesús, que después se cambió el nombre y se llamó Josué, voy a decir Josué en vez de Jesús, Josué se compró un traje y los dos ese sábado salimos vestidos de traje de donde estábamos en el pueblo de Río Seco o el campo de Río Seco y salimos hacia la iglesia de Puerta de Golpe. Teníamos que tomar un ómnibus en la carretera hasta la terminal de ómnibus de Pinar del Río y ahí tomar otro ómnibus que nos llevaba hasta el entronque de la carretera central para Puerta de Golpe o ir en el carro que salía primero desde eh, la terminal hasta Puerta de Golpe. Teníamos dos formas, en una tomábamos un solo carro y en la otra tomábamos dos. Lo primero que llegó fue el carro o el ómnibus que nos dejaba en el entronque de Puerta de Golpe. Nos bajamos allí en la parada y esperamos que pasara un ómnibus de Pinar del Río o otro ómnibus de Consolación del Sur que iban al mismo pueblo y podíamos tener estas dos opciones para ir. Por eso tratábamos de adelantar de esta manera. Pero estando en la parada, de pronto un automóvil, en Cuba decíamos a los carros, decíamos máquina, una máquina, un automóvil se para frente a a la parada y me hacen seña
y me llaman al carro que estaba parado allí. Y ese carro era propiedad de un hombre de apellido Valle, Secundino Valle. Él nos conocía a nosotros en la casa porque era un comerciante y iba a la casa. Además de, como estábamos vestidos de traje, significaba que íbamos para la iglesia y muchas cosas más que no voy a contar en esto, ¿no? En esta historia, que sería curioso porque las personas vestidas de traje jóvenes comenzaba el tiempo de la revolución y eran mal vistas las personas que se ponía un traje. Entonces el hombre para allí y en el viaje o en el carro iban dos hijos de Valle y también iba un hombre llamado Osvaldo Sarmiento, que era el director de colportaje de la Asociación Occidental de los Adventistas en Cuba. El otro hijo iba detrás. Cuando se abren las puertas, todos los que iban para el lado donde nosotros estábamos bajaron para que nosotros pasáramos al otro lado y Sarmiento de alguna manera también se bajó o puso su mano en un lugar donde cuando la puerta se cierra, el hijo de Valle le da un portazo y le machuca un dedo. El padre empieza a pelear con el hijo porque había machucado el dedo. Entonces yo, para que el padre no peleara con el hijo, le dije, mire, discúlpeme, fui yo quien le di el portazo. Entonces, pues le dieron pena conmigo y ya se quedó ahí ese incidente. Llegamos a la iglesia, conocía yo a algunas personas allí, a otras no las conocía. Y entonces, como ven vestido de traje, ellos suponen que yo era adventista y que tenía una buena relación con la iglesia y entonces ellos me piden que yo diera la lección, el estudio de la lección de escuela sabática. Es un folleto que estudiamos en la iglesia semanalmente y luego en la iglesia dedicamos un tiempo a la escuela sabática donde hablamos acerca del tema que estuvimos estudiando en la casa durante la semana. Me piden a mí que yo dé la lección en forma general a todo el grupo. Yo di la lección en forma general. Cuando terminé de dar la lección, el director de comportaje, Sarmiento, me dijo, hace años que no oía a un maestro explicar tan bien explicada la lección como lo has hecho. Le di las gracias, pues cumplimos la encomienda que, por la que me habían llevado allí. Mi amigo Josué le entretuve a la muchacha para que él pudiera hablar con la mujer que él se interesaba, pero al fin, cuando habló, no consiguió nada y todo aquello para él terminó allí. Cuando íbamos de viaje, yo dije, sin saber por qué dije, porque ni lo pensaba, yo dije, a mí me gustaría ser comportor y allí iba el director de comportaje. Cuando el director de comportaje de regreso llega a la casa de Valle donde se estaba hospedando, el hijo le contó que yo no había dado el portazo a Sarmiento, que había sido él y que yo me hice el culpable para que no les regañara. Sarmiento parece que unió esto que sucedió con la lección que yo di y 2 semanas después recibo un telegrama que dice, dentro de 2 semanas va usted a comenzar a colportar en la ciudad de La Palma, en Consolación del Norte. El ayudante de colportaje estará presente para estar 2 o 3 días con usted para enseñarle cómo hacer y después usted sigue colportando. Así salí yo de mi casa a esa edad que mencioné, a los 17 años un poquito. Dentro de los 17 años. Salí a mi casa, a la cual volví después de visita, pero ya comportando
tenía que ir a comportar a donde me mandaba. Después de un tiempo, el pastor Sarmiento me dice, vas a ir a comportar a la ciudad de La Habana, a un territorio que te voy a poner. Vas a estar un mes allí comportando y vas a vivir conmigo en mi casa para que tengas un lugar donde estar mientras que colportas. Y entonces me dice, debes ir para el seminario, debes ir para el seminario, como colportando. Yo predicaba el evangelio, daba estudios bíblicos, vendía libros religiosos, que eso es colportar, vender libros religiosos, y ganaba buen dinero. Yo sentía que en eso yo podía hacer mi vida. Pero Sarmiento me dijo, debes ir al seminario, vas a ir al seminario. Y era un hombre autoritario y yo los respetaba y le hice caso. Y de esa manera yo fui al seminario. Y él me explica que colportando podía ganar becas que cubría los gastos de lo que valía el curso escolar. Y yo fui al colegio como colportor y seguí colportando mientras que estudiaba hasta que el gobierno cerró, prohibió la venta de libros religiosos. Pero allí fui yo al colegio, estudié en el colegio, me preparé y así tuve la preparación para trabajar como ministro del Evangelio y como pastor del Evangelio. De paso, quiero decir también que la jovencita que yo debía de entretener para que el otro pudiera hablar, Dios guió las cosas y esa jovencita es mi esposa, con la que tengo casado. Ya estamos camino para los 62 años de matrimonio. Así que de esa manera yo fui a estudiar al colegio y lo digo aquí para agradecer a Dios que escuchó mi oración y se valió, según yo entiendo, de todo esto que conté para que yo saliera del ambiente que tenía y también para que fuera al lugar donde me iba a preparar, a donde iba a dedicar toda mi vida. Y también le agradezco al pastor Sarmiento, aunque él ya descansa en el Señor, y también Valle, el que me llevó en su carro, descansa en el Señor, y Josué también descansa en el Señor. Agradecer a todas estas personas porque han tenido que ver con algo en lo cual Dios guió mi vida. De esta manera fue que yo me preparé y hoy en día soy pastor jubilado y estoy presentando estos temas que comparto con ustedes. Voy a seguirles hablando después de esto que estoy diciendo, algunas cosas más de mi vida ahora. Quiero terminar esa parte porque tengo muchas cosas que creo que compartirla. También estoy compartiendo mi fe y estoy compartiendo mi obediencia, mi confianza, mi fe en Dios. Así que nos encontramos en nuestra próxima grabación para todos los que tengan interés en escuchar esta parte de mi vida.